Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida. Como ven, estamos con la Panchita, pero no estamos durmiendo la Panchita, porque como le veníamos contando, vinimos hasta el baño medio rápido porque alquilamos un lugar donde poder pasar unos días más tranquilos y nos encontramos en el distrito de Berat. Cielo celeste por estos lados. ¿Cómo estás, Fede? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿no? Aprovechando que salió el sol, y eso es fundamental en estos lados porque no se ve seguido, entonces vamos a subir ahí, supuestamente. Vamos a ir a conocer la ciudad vieja. Es parte del paseo, es una gran subida, pero aquí adentro, además de haber una fortaleza, al parecer vive gente y hay propuestas, así que vamos para ahí. Algo que estamos observando bastante es que el albanés es mucho de salir a tomarse su café. Es muy normal ver a diferentes horas, no importa que sea bien temprano en la mañana, puede ser el mediodía, parte de la tarde. Es eso, tomarse un buen café. No es caro, está a menos de $1. ¿El café? Sí, acá sí. Bien. Sí, el resto de los precios de Albania viene siendo un poquito más de Turquía. Sí. Capaz, nada, ya europeo, ¿no? Europizado el precio. Hoy es sábado y se levantó la ciudad bastante movida. Nosotros llegamos hace un par de días Intensa. y estaba como bastante más tranquila. Sí. Che, ¿cómo es? ¿Por ahí se sube? Sí, creo que ahí donde están las escaleritas. ¿Arrancamos? Vamos a ver si podemos subir. Bueno, va. Muestra un camino zigzagueante en la aplicación de Maps.me que indica que nos podemos ir metiendo por dentro. Chiqui. Comenzó la aventura. No sabemos si termina arriba, pero según mapa sí. Cuesta creer que acá terminemos allá arriba, que es muy arriba. Mira, marca acá. Este es el caminito que tenemos para hacer. En teoría unos 25 minutos dice que vamos a demorar. Empinadito pero lindo. Vamos para arriba. Vamos. Creo que no. Además del perro, estamos apreciando el llamado al rezo, nuevamente musulmán, como nos pasaba en Turquía. Estoy un poco agitada porque la subida es intensa. Y eso es algo muy loco que empezó a pasar acá en Berat nuevamente, que se da como la mezcla de las dos culturas activas, ¿no? Porque en Grecia también veíamos que había mezquitas, pero no se escuchaba el llamado al rezo, y acá sí, se escucha el llamado al rezo y a su vez también hay iglesias católicas y ortodoxas, si no me equivoco. ¿Cómo vas? Cansada, pero bien. Me alegro mucho porque nos dio la oportunidad de estar en invierno de manga corta. Así que Berat, 10 puntos. Estamos en la iglesia ortodoxa de San Michael, dedicado al arcángel Michael, que fue construida al final del siglo XIV bajo las reglas de Musaka.
tranquila, bicha. El camino, sí, cada vez se pone más intenso. No es para venir en un día de lluvia por este camino. Sí, no hay chance. Pero cabe destacar que hay otros. Nosotros estamos haciendo como un atajo, ¿se ve? Claro. Para llegar a la parte más alta, que está la fortaleza, el castillo. Y dentro de él, entiendo yo, el resto del barrio antiguo. Adiós. Allá. Finalmente llegamos a la cima de la muralla del castillo y una de las cosas que nos llamó la atención... De la ciudad amurallada, digamos. Porque dentro de la ciudad está el castillo de Berat, está también la iglesia ortodoxa, otra que tenemos ahí, y demás cosas. Demás cosas, pero bueno, lo que les iba a decir es que me llamó la atención que hay ropa tendida. Claro, al leer nos dimos cuenta que esta zona de acá está habitada. Dentro del castillo vive gente también. Ah, mirá, no sabía Así que eso. es como un pequeño pueblo medieval que vamos a ir a conocer. Paradita técnica, como siempre, para tomar unos mates y apreciar el lugar donde nos encontramos. Y desde acá tenemos una de las mejores vistas hacia lo que son las montañas de Tomor. También tengo entendido que es un parque nacional y es un lugar muy emblemático para los albaneses. Parece que hay como una onda muy mística alrededor de estas montañas a nivel como religioso y cultural para ellos. Lo que sí nos costó ver, de hecho ayer lo vimos un poquito, pero fue poco, es la punta. Que se corran las nubes, sí. Claro, es como que siempre mantiene, no importa cómo esté el día, ahí las puntas tapadas, no sé, cumbres, perdón. Las cumbres de las montañas y están nevadas. Vení, acércate un poquito A ver. para mostrar que este tejido es bien, el hilo, cómo está hecho. Me hace acordar mucho a los tejidos cuando fuimos ¿dónde fue? ¿En México? Que fuimos al lugar de los telares. Cómo es armado. Es de los dos lados y vale realmente 1000 lek, lo cual es muy barato. Me va a pasar un auto. Acá el idioma albanés tiene mucha similitud, además de estar enfrente a Italia, al italiano. Entonces nosotros al hablar español, ellos nos van a llegar a entender seguramente mucho más que si hablas capaz que en inglés. Y nos contestan mucho también entre italiano e inglés, ¿no? Sí, se nota. Acá estamos viendo muy breve lo que es el interior interior de toda esta ciudad amurallada. Opa, perdón. Así que ahora nos vamos a ir metiendo por dentro para poder ir conociendo un poquito más. Hay varios lugares de hospedaje, como se pueden ver ahí las camitas, como también otras iglesias. Hay que venir preparado para que te falte un poquito el aliento cuando vas caminando, sobre todo subiendo escaleras. No es mucha altitud, me parece, pero se siente. Se siente. Hay un detalle que hoy querías decir y es que se puede subir en auto. En todo caso, la travesía la puedes hacer en auto. Es apto para todo público, solamente que hay que tomarse el tiempito de caminar despacio para no sentir esta agitación que nos pasa a nosotros. Como les dijimos, hay lugares para quedarse y por lo que estamos viendo allá también hay un restaurante. Si bien está habitada, no hemos visto tampoco tanta gente como estilo vecinos. Yo creo que debe haber gente así viviendo, capaz un poquito más cautos, o de repente el frío, el fresco del invierno los hace tener vida de vivienda. Porque viste que no hay gente. Sí, no. Algunos turistas nos hemos cruzado nomás, como algún free walking tour, incluso algunos lugares que hemos pasado acá en estos pasillos, que son lugares para quedarse, hospedaje, también están cerrados con un candado. Claro. Así que quizás es en alta temporada que la gente viene para acá.
Vamos a aprovechar que este bar, que lamentablemente está cerrado porque queremos comer algo, tiene acá las Los fotos. precios y las fotos. Sí, y cosas bastante típicas acá de Albania es esto, es el birek, que puede llegar a venir de forma rectangular o también de forma como circular, como que fuese un tubo que se va enrollando. Ya lo hemos comido, es muy rico. Y también lo otro que estamos viendo que juega mucho por estos lados son como los ensopados o las comidas calientes en vasijas, como ahí tenemos el tabé, cosí. Que parece que es algo como de yogur con cordero, sería. Ujú. También siempre hay sopa, eso es bueno. Siempre hay hay sopa. una sopa de vegetales, de pollo, de alguna cosita más. La musaca también se ve por acá y se ve bastante barata, así que bueno, es bastante variada. Musaca parece como un pastel de carne con papa, ¿no? Era berenjenas con carne. Yo lo comí allá en Turquía. En Turquía. Es verdad. Mientras Fede chusmea los souvenirs, aquel perro que no le caemos muy bien, ¿sabe? Por allá les cuento que es el camino para ir en auto, ir y volver para el castillo de Berat. ¿Y nosotros a dónde vamos, Fede? Bueno, la consigna de hoy es tratar de comer afuera, algo típico de acá. Hay un tema acá en Albania. Es raro, pero es capaz que más barato salir a comer que ir al supermercado a comprarse víveres para cocinar, porque los precios en el súper no son muy buenos y comer afuera sí. Entonces, por ejemplo, un plato típico más o menos puede costar entre 5 a 10 dólares como mucho, ¿eh? Y de ahí para abajo de repente. Así que bueno, vamos a buscar la vuelta de encontrar un lugar típico y apetecible. Fricas. Llegamos acá al lugar típico albanés que está recomendado y miren los precios, ¿no? Estas son diferentes ensaladas, ¿no? Y todos estamos en 3 euros, en 5 euros, en 400 euros. Se ve muy bien la comida, digamos, todo. Allá se ve una señora tomando su sopita. Acá también las sopitas suben un poquito el precio, pero vienen con pan, vienen bien servidas. Y de este lado tenemos carnes, por ejemplo. También. Como que viene todo contundente, tiene buena pinta. ¿Vos ya sabés qué vas a pedir? ¿Por dónde vas a ir? Estoy traduciendo entre una sopa de verduras o ver si esto que son como unos frijoles blancos Ah, están pueden buenos. dar, sí. Y si no, ver si está Yo creo una de que- las típicas de acá. Yo le voy a dar la chance a la lasaña, ¿no? ¿Dónde dice lasaña? Acá, el cuarto. Qué bien. Cuando uno pide a ciegas, puede venir acá, que es un plato típico. ¿Cómo se llama? Ferguese. ¿Cómo? Ferguese. Bien. ¿Y qué es? Es como queso con morrón, que acá le dicen pimiento, Ajá. pero también tiene de estos verdecitos que ya probé y pican. Bien. Y bueno, decorado con perejil. Y nos trajeron panera, así que supongo yo que voy a hacer como un pancito con quesito y pimiento. Bien. Llegó lo mío. Lo que yo pedí fue una berenjena rellena, que viene como... Es todo vegetariano también. Viene con diferentes especias adentro, morrón. y Uno ají. dice que era como... Le puso uno y uno, porque el plato es o berenjena o pimiento relleno. Ese es con arroz. Con arroz, sí. ¿Y este? Y este tiene como... Creo que tiene hongos, morrón. Ah, sí, hongos. Está rico, está rico. Buen provecho. ¿Ya lo gente. probaste? Muy bueno. Muy bueno. De berenjena por lo menos está muy bueno. De cortesía llegó lo que se llama Fer. Yo le entendí ribani, pero no sé. Ajá. Estuve buscando en nuestra amiga la guía a ver qué era y decía como que es halvé. Ahí va. Con la descripción de la amiga guía es como algo bien suavecito, de azúcar, sabor dulce así como caramelito y se deshace en la boca. Así que está muy bueno. Hi, hola. La joyita de Albania viene siendo comprar pan en la panadería. Miren lo que es. Una delicia. Nosotros llevamos el que está ahí. Hola, ¿qué ¿Seteado? tal? Hello. Want this? Yes. Por favor. Hoy hablábamos de estas cositas que son rellenos, que a veces es como con queso, otras veces con espinaca. También parece que te vendieran el típico sanguchito de Sí. pan tortuga. Y allá está la versión más al estilo Viene una con pascualina. queso y la otra con... Sí. Y la pizza al lado también. Croissants.
Todo muy rico por acá. Este sitio se caracterizó que durante la historia fue dominado por diferentes imperios, otomano, bizantino, romano, pero... Dejando así como sus 3 tipos de religiones, ¿no? Exacto, exacto. Lo bueno que tiene este lugar, que siempre hubo como cierta tolerancia, entonces es normal ver, por ejemplo, una iglesia católica, romana, así como establecido, y al lado tener una mezquita del Islam, ¿verdad? Otomana. Hoy temprano, arriba en el castillo, vimos iglesias ortodoxas que La no son gran mayoría, tan típicas. ¿no? Eran todas ortodoxas ahí adentro. Es que me parece que acá el ortodoxo también predomina un poco, igual el que más predomina es el Islam. Ah, bien. Pero el ortodoxo también viene como segundeando ahí, entonces hay varias iglesias. Pero es muy lindo realmente ver esto de que conviven todos en paz y armonía, 3 religiones distintas en un mismo lugar. De hecho, hoy vamos a salir a caminar para un poquito más de noche, porque está lindo para verlo prendido todo este sitio. Y hay como barrios ya establecidos de más musulmanes o más ortodoxos. Igualmente siempre comparten todo. Es verdad. Luego de salir a comer y de descansar un poquito, estos cuerpos decidieron volver, esto se pone en la noche, decidieron volver a caminar un poco porque es muy linda de noche. Y porque dijimos, ¿será que hay chance de ver esta montaña sin nubes alrededor? Sí. Y dicho y hecho, ahí está. ¿Viste la luna? Luna llena, montaña despejada. ¿Qué más podemos pedir? Estamos atravesando uno de los puentes que tiene acá Berat, ¿qué se llama, Fer? Puente Gorica. Gorica. Sí. Antiguo, mal. Antiguo. Antiguo. No sé bien. de cuándo. Ponemos la fecha. Pero es uno de los puentes que te ayuda a cruzar, como quien dice, de un barrio al otro por encima del río Osum. Y nos lleva a la imagen más típica de Berat. Bueno, es una de las imágenes típicas, que es ver todas las casitas con el techo rojo y pintadas de blanco, ¿no? Y que tienen muchísimas ventanas. Y por eso que le dicen la ciudad de... Las 1000 ventanas a entonces, Berat. de hecho estamos haciendo un poquito más de tiempo para que oscurezca, más allá que esto es increíble, esta imagen es terriblemente hermosa, porque esas lucecitas se empiezan a prender y le dan como un toquecito mágico más todavía, ¿no? A la escena de Berat. Hermoso. Terminamos de cruzar el puente, allá es donde lo que subimos hoy temprano, se empieza a prender todas las luces, ahí es la iglesia primero y después la bandera, y acá es que entramos a, repetirme el nombre. Mangalem. Mangalem, acá predomina, creo que era... La arquitectura otomana. Ajá. Por ser las fachadas blancas, las 1000 ventanitas. Pero Sí. no sé si es que hay algún tipo de culto religioso, se le diría, te hagas una iglesia, mezquita, o Sí, demás de este lado. creo que de los dos lados igual están Deberían de haber. todas las representaciones, por así llamarlo, pero siempre predomina alguna en cada lugar. Y ahora lo pongo acá abajo. Se prendió la noche, ¿eh? ¿Cómo cambia con unas lucecitas, no? Total. Muy bello queda. Llegamos a la primera iglesia que encontramos en el barrio Gorica
que es la iglesia de San Espíritu. Realizada creo que en 1800 y algo, así que tiene muchísimo tiempo acá también. Y por el estilo debe ser Es ortodoxa. ortodoxa. Es una cosa de locos mirar para donde mires, porque estamos subiendo como para ver la iglesia, que es hermoso todo por acá, y de fondo aparece esa imagen, ¿no? No está chequeado, pero que el puente tiene ventanas para que esta ciudad sea realmente la de las 1000 ventanas, lo tiene. Es verdad, aparte incluso entre arco y arco grande hay 3 chiquitos que da opción de casa, ¿no? Claro. Si uno mira ahí y mira para ahí arriba, tiene algo particular, algo parecido. Y están iluminadas, así que también son un espectáculo en sí las ventanitas del puente. ¿Y ellos? Tranqui. Acá se enamoró, no puede pensar. Nos estamos viniendo para la parte que es como más el centro mismo, que hoy estuvimos temprano, pero ahora tenemos como una ramblita como que hay, ¿no? Se le llama Boulevard, Ajá. de lo que sería el barrio entonces de Mangalem. Hay que estar un poco pillo porque de vez en cuando vienen algunos perros y no todos tienen la buena onda. De Es siempre. verdad. En la Albania el perro es un poco más mala onda. Territorial, Conduce. digamos así. Territorial, sí. Algo dulce para terminar la noche. Miren lo que son estos postrecitos. Nosotros hoy elegimos un Snicker y elegimos uno de Ferrer Rocher. Pero lo más gracioso para mí está de este otro lado. A ver. Espera que pase. Que son estos, que son como frutas. Vamos a ver si nos damos la oportunidad de probarlos en otro momento. Hasta acá llegó este capítulo de Pancha la Vida, gracias por acompañarnos. Si te gustó, por favor, déjale un corazoncito, un comentario, y si no estás suscrito, hacelo, que para vos es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Esperemos que te haya gustado recorrer Berat con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida. Chau, chau.